Sí, hola, buenas tardes. Espero que me oigáis. Mi nombre, bueno, soy Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y quisiera darles la bienvenida a esta primera sesión de las jornadas de cartografía histórica que hemos denominado Cartografía Histórica Urbana en Andalucía, y que tiene como objetivo poner en valor los fondos que la Cartoteca de Andalucía, responsabilidad de este instituto, tiene respecto a la cartografía histórica de las capitales andaluzas. La Cartoteca cuenta con más de 150.000 referencias, de las que ya hemos realizado numerosas publicaciones de mucho impacto, como la imagen cartográfica de Andalucía hasta finales del siglo XIX, de la que se desarrollaron además exposiciones en todas las provincias andaluzas, o recientemente la recopilación de la cartografía de la Vuelta al Mundo. Actualmente, además, estamos en un proceso de renovación tecnológica de la gestión y difusión de la Cartoteca con el fin de hacerla más accesible a los investigadores y al público en general. Quisiera, además, agradecer a los ponentes que nos acompañan su esfuerzo y disposición a participar en estas jornadas, bueno, y a todos los asistentes su interés por estas jornadas. Recordaros que tenemos un chat en el que pueden ir haciendo las preguntas que consideren a lo largo de todas las intervenciones, y que posteriormente, al final de todas ellas, iremos planteando las preguntas. La sesión, decirles también que será grabada, la subiremos a la web del IECA una vez que esta termine, bueno, pues para hacerla accesible a la ciudadanía en general. Y yo ya me callo, le voy a dar la palabra a José Ignacio Castillo, secretario general de Economía de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. José Ignacio. Sí, buenas tardes, Elena. ¿Se escucha? Supongo que sí, ¿no? Bueno, una breve introducción. Creo que poco más hay que decir respecto a lo que ha dicho Elena, ¿no? El Instituto de Estadística y Cartografía, pues, tiene un patrimonio más que significativo, y una parte bastante destacable en la Cartoteca. Con iniciativas como esta, lo que queremos es dar a conocer ese patrimonio, hacerlo llegar también a la ciudadanía a través de la visión y de la organización de este tipo de conferencias mediante investigadores, arquitectos, ¿no? Que nos van a permitir viajar, en este caso, por las principales ciudades andaluzas, en el caso de estas dos próximas jornadas, en la edad moderna y en la edad contemporánea, ¿no? Y vamos a poder ver, pues, las cliodinámicas urbanas, cómo van a ir evolucionando, en el caso de hoy, las grandes capitales de Andalucía Oriental, y, ¿por qué no?, incluso ver los efectos de aquellas pandemias anteriores a las que hoy nos obliga, pues, a tener que realizar estas jornadas de forma telemática. Pero bueno, también viendo el vaso medio lleno, la asistencia, tenemos ya más de 90 personas conectadas. Luego, bueno, también está suponiendo una oportunidad para que este tipo de eventos, este tipo de actividades que organiza el IECA puedan llegar a un número muy amplio de personas en cualquier lugar de Andalucía. Como he dicho, hoy nos vamos a centrar en Andalucía Oriental, y me gustaría brevemente, pues, dar las gracias a aquellos que han hecho posible, pues, esta publicación de 16 planos históricos de las capitales de provincia, como he dicho, también en la edad moderna y contemporánea, desde principios del XVII hasta mediados del siglo XX. El autor, bueno, el que ha trabajado en la coordinación y publicación de todos estos planos y en su selección, pues, es don Fernando Olmedo, al cual me gustaría dar las gracias de forma personalizada, pero también a todos los demás que van a intervenir en esta mesa redonda, concretamente a don Ramón de Torres López, que introducirá la cartografía de la ciudad de Almería, doctor en Historia del Arte; a don Juan Calatrava Escobar, que nos va a contar la evolución de la ciudad de Granada hasta el siglo XX; a don Jacobo Berguer, que nos ilustrará sobre los planos históricos de Jaén; y finalmente al doctor de Historia, don Francisco Cabrera Pablos, que expondrá la evolución cartográfica de Málaga, ¿no? Donde también contamos, ¿no?, con Manuel Olmedo Checa, académico correspondiente de la Real Academia de Historia. Por tanto, nos espera una velada más que interesante, y ya sí que, sin más preámbulo, cedo la palabra a todos
aquellos que van a participar en esta mesa redonda. Muchas gracias por todo. Creo que en primer lugar lo que toca es dar mi agradecimiento al secretario general y a la directora del Instituto de Estadística y Cartografía por sus palabras, por haber hecho posible también tener esta sesión y digamos, por haber hecho posible también el que se lleve a cabo el motivo de lo que es esta sesión, que es la presentación de la publicación de Cartografía Urbana de Andalucía, 16 planos históricos de las capitales de provincia, 16 planos históricos de las capitales de provincia 1600-1961. He obligado también, en primer lugar, a dar las gracias a todos los asistentes, darle nuestra mejor acogida y de nuevo, como ha hecho el secretario general, reconocer a los autores que han colaborado, los que ya he mencionado que intervienen esta tarde, Ramón de Torres, Juan Calatrava, Jacobo Verge, Manuel Olmedo y Francisco Cabrera de Pablo, y aquellos que se han ocupado también de dar sustancia a la zona de Andalucía Occidental, Paco Daroca Bruño para Córdoba, Juan José Jiménez Mata y María Pilar Ruiz Nieto Guerrero para Cádiz, José Ramón Moreno García para Huelva y Mabel Regidor y Rafael Bioque para Sevilla. A todo ello, darle las gracias porque verdaderamente esta edición ha sido posible gracias a su entrega entusiasta, que hay que decir que ha sido una respuesta perfecta. Respecto ya al sesgo editorial de esta publicación, de esta edición, hay que decir que forma parte, esta carpeta de plano histórico, entronca con una edición que se hizo previamente en 2018 referente a la cartografía de la primera vuelta al mundo, en la que se presentaba una carpeta, en este caso, con una selección de 12 mapas de grandes planisferios y algunas vistas que reflejaban las circunstancias, la visión del mundo y digamos lo que era casi también unos primeros pasos de la cartografía a nivel global tal y como la conocemos hoy, dado que las repercusiones del viaje supusieron una transformación fundamental en la visión cartográfica del planeta. Como continuación y la buena acogida que tuvo esta carpeta, esta carpeta se estructuraba en estas 12 láminas mencionadas, más un libreto explicativo donde se hacía una reseña ya pormenorizada de cada una de las láminas. Vimos la oportunidad de hacer quizás un contrapunto de ir de lo global a lo local y ocuparnos de una edición de cartografía urbana que reflejase de alguna manera lo que ha sido la vicisitud, tanto técnica cartográfica de la representación como de la evolución de las ciudades de Andalucía. Digamos, en el principio, el planteamiento que se hizo para editorial era equivalente al de la carpeta de las láminas de la primera vuelta al mundo, es decir, un formato amplio y una selección de láminas que en este caso están ya disponibles como edición digital en la página del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con posibilidad también de consultar el libro adjunto con los estudios que se le han dedicado a cada plano y posibilidad también de descarga de las imágenes de los planos, la mayoría de ellas en una resolución muy elevada, lo cual creo que puede ser de bastante utilidad para los que tengan intereses pues, de manejo, de estudio o de desarrollo de este tipo de trabajo. Las láminas se acompañan de una pequeña publicación breve de unas 50 páginas de desarrollo en la que se inserta primero un pequeño recorrido por la cartografía general urbana histórica de Andalucía y se establecen también una referencia a los criterios que se han seguido para la elaboración de esta carpeta. En ella pues, se incorporan también algunas imágenes adicionales de referencia que no están incluidas en las propias láminas. Va también un estudio que
creo que es de particular interés y en la próxima sesión Joaquín Cortés hablará sobre este asunto, que es los millares de ejemplos de elementos de cartografía histórica urbana que se contienen y que están disponibles para la consulta del público en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Una base de datos en la que se han recogido una gama amplísima, desde planos de tipo general a catastrales, algunos ya muy de detalle y que son de enorme interés. Y estamos hablando además de eso, de cifras muy elevadas. En el librito que va junto a esta edición se hace una pequeña reseña de esos contenidos y se da una primera guía también que es de utilidad sobre la que abundará Joaquín Cortés la semana que viene. A continuación, y lo que es la mayor parte del contenido de la publicación del libro adjunto a las láminas, están los estudios particularizados dedicados a cada uno de los planos relativos a las correspondientes ciudades, agrupados por orden alfabético secuencial, desde Almería a Sevilla, y con una reproducción adjunta que permite cotejar, digamos, el estudio, la investigación que se le dedica con la imagen propia de cada plano. Hay que decir que en cuanto a los criterios, por qué, cómo se ha estructurado, cómo se ha concebido, cómo se ha desarrollado la selección de estas imágenes para representar, digamos, la cartografía histórica de Andalucía, es claro, desde luego, que es dos elementos por capital, es un repertorio verdaderamente exiguo, muy estrecho, pero que también permite servir como de guía piloto, de muestra de muchos elementos, de maneras de hacer, de finalidades, de intenciones dentro de este entorno cartográfico. Habría que decir que en primer lugar, el criterio que se ha seguido para la selección de estas 16 imágenes, como hemos dicho, dos por capital, por ciudad, por capital de provincia, el primer criterio que se ha seguido ha sido que fueran representaciones de conjunto de la ciudad, es decir, no parciales, sino que abarcaran la totalidad, incluso los márgenes de sus periferias. Por otro lado, en esta selección individual suficiente para seleccionar un plano, estaba también la cuestión de que tuvieran suficiente escala, que alcanzaran un nivel de escala que permitiera un acercamiento al hecho urbano con cierto detalle. Y por otro lado, que fueran unas representaciones con un nivel de verosimilitud y de fidelidad dentro de las limitaciones de cada época, adecuadas como para escapar a lo que serían vistas icónicas o representaciones fantasiosas que poco tendrían que ver con la realidad. Otro de los criterios ya, digamos, para seleccionar las parejas de cada ciudad, los dos planos, las dos guías aplicadas a cada ciudad, es que ambos elementos, ambas imágenes cartográficas tuvieran, a ser posible, la suficiente distancia temporal entre sí como para permitir apreciar una cierta evolución del hecho urbano de cada una de las ciudades, es decir, sus condiciones en un determinado momento y en otro que contrastara por vicisitudes de crecimiento, de expansión posteriores o de transformación. En este caso, había veces que hay ciudades que han generado planos muy próximos entre sí, o una planimetría de interés, pero muy próxima entre sí en el tiempo, de modo que el contraste entre uno y otro es inferior. Lo que buscábamos era que se pudiera apreciar también una visión de evolución urbana por medio de la selección de estos dos planos. Y en tercer lugar, ya tomando, digamos, la selección de los planos en su conjunto como colección, como serie completa de 16, también lo que se pretendía es que hubiera una variedad tanto en la fórmula de representación como en las técnicas, como en los propósitos, como en las utilidades de estos planos, abarcando desde
aquellos que se hicieron con una intención de tipo quizás militar defensivo, a otros de intención más urbanística o de proyectos o de cartografía temática. Bajo estas premisas se hizo una criba, consideramos que bastante amplia, a partir de las primeras imágenes que tienen una validez topográfica para las ciudades andaluzas, como que principian con perfiles, con meras vistas de principios del 16, como la vista tan fantástica de Cádiz dibujada de 1513, o las plantas en perspectiva, como las de Sevilla de 1588 de abajo, que ya van atisbando lo que es una composición de tipo planimétrico con respecto a la percepción de las ciudades. Más abundante, mucho más abundante, empieza a ser ya la representación planimétrica urbana de las ciudades andaluzas a partir del siglo XVII y en el curso del siglo XVIII. Generalmente son representaciones que van muy unidas a la cartografía militar de intereses defensivos, a conflictos, a vicisitudes específicas de proyectos, pero también a finales del XVIII, sobre todo, quizás de una manera un poco tardía con respecto a la generalidad de la cartografía urbana en otras regiones españolas y, desde luego, con respecto a otros países, empieza a aparecer también una cartografía urbana de orden civil, promovida por instancias locales o incluso por iniciativas propias que dan lugar a la circulación de cartografía, muchas veces ya estampada, empieza a ser estampada, imágenes múltiples que empiezan a tener amplia difusión. La relativa escasez de cartografía urbana para varias de las capitales andaluzas hasta el siglo XIX, por fin se ve paliada en dicho siglo, en el curso del 800, al tratarse del siglo en que se multiplican las producciones generadas en un número y calidad desconocida hasta entonces, a raíz de las iniciativas de algunas instancias públicas, militares, del Cuerpo de Ingenieros y de Estado Mayor, del Cuerpo de Estado Mayor y organismos civiles como ayuntamientos, instituciones diversas y organismos estatales, y también gracias a iniciativas comerciales que ya ponen en circulación lo que es una cartografía de orden comercial que tiene bastante acogida. Y que aquí ya estamos hablando, de una cartografía que representa que se multiplica, se amplifica y ramifica en sus intenciones y va desde los planos topográficos a los de ordenación urbana, a los de proyectos, por ejemplo, todos los que están ligados a los de autoridades portuarias, que generan un volumen bastante considerable, o también a los diferentes ramos de la cartografía temática que van surgiendo, que en el caso de Andalucía pues tienen particular interés los mapas turísticos, los de intención divulgativa histórico-artística, y que en una diversidad de formulaciones van a representar hasta el presente a las diversas ciudades que están reflejadas en esta colección de planos y recogiendo a Almería, a Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Bueno, muchas gracias. Ya en la siguiente intervención me permito presentaros a Ramón de Torres, que haría ya, después de esta pequeña introducción, haría ya la intervención correspondiente a la ciudad de Almería. El arquitecto Ramón de Torres, digamos, poca presentación necesita, tiene muchísimos trabajos hechos, es excelente conocedor de la ciudad y también ha hecho numerosas investigaciones de corte histórico que le acreditan plenamente para esta labor. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de dos planos, de dos comentarios sobre el plano de 1771 de Carlos Masdeu y el plano de 1897 de Gabriel Pradal. Ambos planos, separados 126 años, constituyen una muestra significativa de la forma y evolución de la ciudad en un contexto histórico específico. El ingeniero militar Carlos Masdeu representa gráficamente la Almería ilustrada, la ciudad de transición entre la Almería anterior al siglo XVIII y la ciudad burguesa decimonónica. El desarrollo urbano de la Almería del siglo XVIII es consecuencia
de factores demográficos y socioeconómicos favorables, que genera el aumento de la actividad comercial de carácter marítimo, donde el sector agrícola, cerealista, con buenos rendimientos en maíz, en cebada y trigo, se convierte en el motor del desarrollo demográfico. Junto al sector agrícola, el sector industrial incorpora nuevas actividades de producción consistentes en fábricas de salitre, jabonería, empaltería y hojatalería. A esto se añade la actividad minera de la explotación del plomo de la Sierra de Gádor, los granates de Níjar y el albayalde de Cabo de Gata. La estructura urbana expresa la herencia de la ciudad islámica del siglo X al XV y de la ciudad conventual del siglo XVI y XVII. Y a ello aparece el aumento de la actividad económica edificatoria del siglo XVIII. Interiormente se produce un proceso de densificación progresiva que se materializa por la construcción de nuevos conventos, la ordenación y transformación de vacíos urbanos en plazas, la configuración de calles integrando la edificación dispersa y la formación de nuevas calles y manzanas. A extramuros se conforman nuevos barrios apoyados en los caminos de acceso a la ciudad. Me sale. En la dinámica de consolidación y compactación de la ciudad se reconocen dos movimientos opuestos. Por un lado, se conecta con la tradición anterior construyendo los conventos de Santa Clara y Santo Domingo, y por otro, se produce un crecimiento urbano precursor de la expansión del XIX. El barrio de la Almedina se define en calle y manzana, en el entorno de las calles Real de la Madina y Pedro Jover. En el ensanche de levante de la ciudad islámica se consolidan los barrios de Coca, Peñas y Hospital, y se perfilan, muy importantes de hecho, las actuales plazas del centro histórico, la Plaza de la Constitución, de la Administración Vieja, la Catedral, Granero, Pino, Gómez Campana, Mendicho, Careaga, Del Monte, Flores, San Pedro y Virgen del Mar. A extramuros, el barrio de la Huerta experimenta el mayor crecimiento, alineando la edificación sobre los caminos de Granada y Murcia, con una tipología rural manifiesta por la presencia de corral y huertos. Junto a la Huerta se desarrolla el barrio Alto. Al levante, junto a la Puerta del Sol, se forma el barrio de la Vega. Y más al sur, junto a la playa de las Almadrabillas, surge el barrio de Pescadores. La Almería Ilustrada, representada cartográficamente por Carlos Masdeu, tiene como referentes arquitectónicos el programa barroco implantado en la catedral y la casa señorial representativa de la arquitectura doméstica. En la catedral se realiza la remodelación de la capilla mayor, los púlpitos, el tabernáculo, los órganos, el trascoro, y se promueve la construcción del claustro que se ejecuta a final de siglo. La Casa de los Puche es el paradigma de la casa patio señorial, donde se combinan elementos barrocos con otros propios de la tradición local. Gabriel Pradal, en 1897, representa gráficamente el nacimiento y expansión de la Almería burguesa decimonónica. La fase de expansión, amparada por el nuevo orden socioeconómico, se desarrolla en la segunda mitad del siglo mediante la planificación de ensanches como principal planteamiento urbanístico. La conversión de Almería en capital de provincia, el crecimiento demográfico, las nuevas propuestas económicas para la industria, el comercio y la agricultura, junto con el auge de la minería del hierro y plomo, cuyo yacimiento de la Sierra de Almagrera y Gádor adquieren la máxima importancia a escala internacional, impulsan la actividad económica y la necesidad de implantar y de fomentar la transformación urbana y la infraestructura ferroviarias y portuarias. Los cambios estratifican la sociedad y la burguesía y el creciente número de jornaleros configuran la comunidad urbana. El derribo de las murallas en 1855 y establece el arranque del desarrollo urbano
que recae en su mayor parte sobre las huertas de los conventos desamortizados que pasan a manos de la burguesía. La expansión, controlada por las ordenanzas municipales de 1864, tiene dos vertientes. Por un lado, se plantea la figura del ensanche o área planificada con su variante de barrio obrero. Por otro, se interviene en el casco histórico consolidado mediante el expediente técnico de alineación de calles. Con carácter general, la expansión tiene un carácter fragmentario, tanto espacial como temporalmente. Se realiza sin atenerse a una visión de conjunto. Con este planteamiento se acomete la expansión interior, se remodela el casco histórico, se realiza mediante la renovación arquitectónica y la alineación y ensanche de calle. Esta labor, iniciada a partir de 1840, se acelera en la segunda mitad del siglo, incrementando el número de proyectos y afectando a entornos más amplios de población. Con esta dinámica se interviene en barrios muy importantes para la ciudad, incluso en el momento actual. La Catedral, el Hospital, la Olla Vieja, San Pedro, Coca, La Huerta, el Barrio Nuevo, la Almedina y la Calle Real. La expansión exterior, con el ensanche burgués de Levante, es la consecuencia más importante de la desamortización de los grandes conventos del este de la ciudad. El convento de San Francisco, Santo Domingo, la Trinidad. Este ensanche tiene como elemento vertebrador el Paseo de Almería, la vía urbana más significativa de la Almería contemporánea. El plan de ensanche de 1860, que prolonga el primer tramo del paseo, y el encauzamiento de la Rambla del Obispo constituyen dos etapas decisivas del desarrollo relevante de la ciudad. Sin embargo, todo hay que decirlo, el trazado definitivo de la Rambla frenó el proyecto utópico del arquitecto municipal Trinidad Cuartara, que planifica una artícula orientada según la dirección del paseo, que se extendía también al otro lado de la Rambla. La revalorización del puerto, con la construcción de los muelles junto a la Rambla de la Chanca, impulsó el ensanche obrero de Poniente, el reducto, y también la construcción de varios obreros periféricos que desde Poniente se extendieron por todos los límites de la ciudad. Estos barrios se conciben mediante la autoconstrucción. En el barrio de la Chanca, en aquel momento había casi 1000 cuevas habitadas en los cerros y laderas del barrio, jornaleros que construían sus cuevas y que trabajaban en la obra del puerto y del ferrocarril. También se hacía mediante la planificación estos barrios obreros. Esta planificación fue llevada a cabo por la burguesía para el proletariado. La expansión de la ciudad por el norte se produce en 3 ámbitos: la huerta de Jaruga y Cámaras, la carretera de Granada y el entorno de la Plaza de Toros. El ensanche de la huerta de Jaruga y Cámaras es el de mayor envergadura de esta zona y se establece mediante una retícula de calles con orientación norte-sur, este y oeste. El ensanche sur se genera por la atracción urbana que supone la construcción del puerto. Ello permitió la apertura del casco histórico al mar. Se colmatan estas manzanas que lindan ya junto con el puerto, se abren todas las calles y esa apertura al mar se materializa de una forma muy clara. Y también se produce un desarrollo sobre el barrio de pescadores, el barrio de la Madrevilla, que había surgido en el siglo XIX. La Almería burguesa decimonónica tiene como referente arquitectónico una serie de edificios correspondientes al eclecticismo historicista que imperaba en aquel momento también, al modernismo y a la arquitectura industrial. Se construyen una serie de edificios de los que yo he sacado los siguientes: la remodelación del Ayuntamiento de Almería, la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el antiguo Casino Cultural, los teatros Apolo y Cervantes, el Instituto de Enseñanza Media, que hoy es la Escuela de Arte, el edificio de la UNED de Almería, la Compañía de María, el Palacio Episcopal, el Cementerio de San José, el Cuartel de Misericordia, la Casa Fischer, la Plaza de Toros, el Mercado Central y la Estación de Ferrocarril. Estos edificios
constituyen una selección de las huellas y trazas presentes que consideramos como significativas de nuestro pasado histórico y que evidencian que la arquitectura y el urbanismo son momentos distintos de una misma realidad objetiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu intervención tan interesante sobre dos polos del urbanismo y la evolución urbana de Almería a través de dos planos. Y pasamos a continuación a la intervención de Juan Calatrava Escobar, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, que también es un especialista reconocido, desde luego, en evolución en la historia de las ciudades y con numerosos trabajos también en concreto sobre la capital granadina. Cuando quiera, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si se me oye, espero que sí, si lo he hecho todo bien. Sí, se me debe estar oyendo. Creo que sí, se te oye bien, se te oye bien, Juan. No te preocupes. Pues ya le he dado a esto de compartir. No se ve nada, ¿no? Ahora sí. Lo que se ve es muy pequeñito. Yo no sé si eso tiene arreglo. Fernando, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí, no sabría decirte si se puede hacer una ampliación. Yo al menos lo estoy viendo en mi pantalla muy pequeño. No sé si el resto de los asistentes lo ven. Ahora te crece. Comenta, sí, arriba a la izquierda tenéis un icono de lupa, arriba en la parte superior de la pantalla a la izquierda, que da ampliación y disminución. Sí, ya lo he ampliado un poco, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, voy a tratar de resumir en el escaso tiempo de que disponemos, pues voy a tratar de resumir un poco a través de unas cuantas imágenes, pues estas líneas básicas de la historia cartográfica de la ciudad de Granada. Lo primero que querría decir es que las ideas que voy a exponer y los datos que voy a exponer forman parte derivan de una investigación que no es solo mía, sino que tiene que ver con un trabajo que hicimos hace años ya mi querido colega Mario Ruiz Morales, antiguo director del Instituto Geográfico en Granada, y yo mismo, y que dio como resultado un librito sobre la historia cartográfica de Granada que quizá para los asistentes tiene el interés de que va dotado de un DVD que reúne toda esta cartografía en buena resolución y además descargable sin ningún tipo de protección, por si a alguien le interesa. Entonces quisiera insistir sobre todo en que, bueno, aunque esta tarde hable yo, pues igual podría haber hablado Mario Ruiz Morales porque la investigación es de ambos. Bueno, es estupenda esta iniciativa porque nos permite primero reivindicar el valor patrimonial de este inmenso cúmulo de documentos extraordinarios que conserva, que conserva el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, pero por otra parte yo creo que también nos pone sobre el tapete otra cuestión y es el papel importante que tenemos que darle a la cartografía urbana para el conocimiento de nuestras ciudades. Y no solo, como se planteaba antes, por el hecho de que los planos históricos nos den información de cómo estaba tal cosa en el siglo XVIII o XIX, sino por una razón mucho más profunda. Es que los planos históricos son portadores, son documentos de cultura con un protagonismo de primera línea, son portadores del imaginario urbano, de cómo veían sus ciudades la gente que elaboró estos planos. Los planos nunca son un documento objetivo. Si les hacemos las preguntas adecuadas,
podemos extraer de ellos no solo informaciones puntuales, concretas, sino algo igualmente valioso, en ocasiones mucho más valioso, que es el conocimiento de la imagen de la ciudad a través de los siglos. Yo voy a tratar de resumir esto pues con un punto de partida y un punto de llegada, que son las propuestas que se nos dio para incluir en esta preciosa carpeta. Enhorabuena, por cierto, por la edición, que son la plataforma de Ambrosio de Vico, que tienen en pantalla ahora mismo, y el plano del Instituto Geográfico Nacional de 1909. Entre esos dos puntos de llegada, pues podemos ver la evolución de la ciudad, de salida y de llegada, perdón, podemos ver la evolución de la ciudad, pero podemos ver también la evolución de la representación imaginaria mental de la ciudad. El primer plano es un plano contrarreformista, es un plano que corresponde a un momento muy especial de la historia de Granada, cuando Granada ha dejado de soñar con ser una ciudad importante dentro del panorama español y digamos que busca su protagonismo con una sacralización absoluta de la ciudad. Es entonces la época de las supuestas reliquias del Sacromonte, esa idea de Granada como tercera ciudad santa de la cristiandad después de Jerusalén y de Roma, y a eso corresponde este plano, que es un plano que no es un empeño cartográfico aislado, formaba parte de un libro, La historia eclesiástica de Granada, del abad Justino Antolínez de Burgos, que nunca llegó a ser impresa, pero que era una obra destinada a demostrar la idea del cristianismo antiquísimo de Granada, de que el apóstol Santiago había estado aquí predicando, de que Granada era, digamos, la ciudad cristiana por excelencia. Y a ello corresponde un plano que es una imagen muy interesada, una imagen en la que podemos reconocer básicamente la estructura urbana de Granada, con la Alhambra aquí, con este gran vacío que, que corresponde más o menos a lo que hoy sería la Plaza del Triunfo, con la muralla árabe, las dos murallas. En fin, es perfectamente reconocible Granada, pero por otra parte no es un plano objetivo, es un plano que exalta las iglesias, exalta las cruces colocadas en los cruces de caminos, otorga un lugar central a la catedral, que no sé si se ve el cursor, estoy señalando aquí el lugar donde aparece la catedral, y en definitiva es un plano que no es un plano geométrico en absoluto, sino una perspectiva caballera y un plano destinado, un plano con trampa, un plano aparentemente objetivo y sin embargo manipulado para dar a entender esa especie de cristianismo esencial de la ciudad. Es como si se hubiera echado una inmensa rociada de agua bendita sobre la ciudad de Granada. Más tarde un ilustrado, más tarde un ilustrado granadino definió el plano de Vico como literalmente un mal paño de pintura. Y lo hacía describiendo este otro plano, el de Dalmau de 1796, que es un plano muy distinto, un plano geométrico, cuadriculado, donde ya no hay lugar para exaltar unos elementos por encima de otros, los religiosos o los civiles, donde además hay un callejero y hay una red de cuadrícula, no sé si llegan a verlo, pero hay una cuadrícula que permite una referenciación, hay un callejero aquí instalado, es decir, es un documento que podríamos claramente calificar como de ilustrado. Esta es la versión, digamos, popular del plano que se vendía y había una imagen grande que se conserva hoy día, un único plano que se conserva hoy día en el archivo de la ciudad de Granada. Es un documento ilustrado y se contrapone claramente a ese otro anterior. Vamos avanzando, digamos, no solo en exactitud de la representación, esto no es una carrera hacia ver quién es más exacto, sino
una evolución histórica en la cual la exactitud va paralela al proceso de modernización y al abandono de anteriores temas de imaginario urbano. El siguiente hito es 1853, el plano de José Contreras. El anterior, el de Dalmau, era una iniciativa particular de un personaje de la élite ilustrada de Granada que se lo propuso al ayuntamiento y esta proposición fue aceptada. Se conserva el documento de la propuesta donde Dalmau explica por qué hacer un plano geométrico de ciudad. Es un documento precioso que ahora no voy a exponer, pero que pueden leer en el librito nuestro que citaba antes. Y frente a ello, el siguiente hito es ya un hito estatal, ya no es una iniciativa particular, es el plano que realiza José Contreras en 1853 para responder a la Real Orden de 1846 que establecía la obligatoriedad de que todas las ciudades se dotaran de un plano y sobre todo con una novedad importante. Este plano tiene muchísimas novedades cartográficas. Me sobrepasaría del tiempo si quisiera ni tan siquiera resumirlas, pero sobre todo es un plano que tiene una novedad importantísima y es que está hecho para ser un instrumento del cambio urbano. Ya no se limita a reflejar la realidad, ya empieza a ser, y así se concibe explícitamente, un plano que pueda servir de soporte para los planes de alineaciones. Es decir, estamos entrando ya en la época en que el plano no es meramente contemplativo, sino que se concibe como herramienta para la transformación de la realidad urbana. Este siguiente ejemplo nos lleva muy rápidamente a la dimensión territorial. Es un plano general de la Vega de Granada, con Granada, los distintos núcleos de población de la Vega y la extraordinaria red de tranvías que existió, que individualizaba a Granada por esta red territorial extraordinaria y que estaba relacionada con el boom de la industria del azúcar, un plano, digamos, donde se va dando entrada a la dimensión territorial. Y en esta pequeña galopada, pues llegamos ya al último hito en el que me interesa mucho insistir en que no se trata de una mera evolución de una representación más torpe, más ingenua, más infantil, a una más científica. Eso es cierto, pero es cierto porque hay detrás un interés claro de que eso sea así. Este es el plano, se ve fatal, porque si lo amplío se sale y si no lo amplío no se ve nada, pero bueno. Pues es el plano de 1909 del Instituto, del actual Instituto Geográfico Nacional, en fin, el organismo el organismo ingenieril que tuvo a su cargo la elaboración del mapa topográfico nacional, capitaneado por personajes clave de la historia de la cartografía, como Ibáñez de Ibero, Marqués de Mulhacén, y un plano entonces que es pues fruto de una iniciativa estatal. Ya estamos los planos acompañan a la modernización del Estado. Este plano es un instrumento tan esencial para la modernización del Estado español como el sistema métrico decimal o la unificación monetaria en torno a la peseta. Cubrir el territorio con una red de mapa topográfico nacional donde las ciudades tienen sus planos individuales es algo absolutamente esencial y no es un empeño científico o no es solo un empeño científico, sino que es también una herramienta de poder, una herramienta de control del territorio por parte del Estado moderno. El plano de Granada de 1909 es un plano absolutamente extraordinario, realizado ya con una metodología científica moderna, con estaciones con triangulaciones, con estaciones
de toma de datos, con una serie de minutas extraordinarias que se conservan en la sede central del Instituto Geográfico Nacional, y el resultado, un plano fantástico en 16 hojas, donde pues podríamos hablar de muchas cosas, de reconocer un poco esa Granada de 1909 que estaba a punto de sufrir importantes transformaciones urbanísticas y que algunas aparecen ya en el plano. Aquí está la estación de ferrocarril y aquí se aprecia el inicio de la operación urbana más importante de la Granada moderna, la apertura de la Gran Vía, esa operación de haussmannismo un poco tardío, un poco provinciano, que es la Gran Vía. Un plano de extraordinaria calidad donde el recurso al color es fundamental, lo mismo que lo era ya también en el de Contreras, donde aparece por primera vez en la historia cartográfica de Granada las curvas de nivel y por tanto la posibilidad de conocer el relieve. Y en fin, pues termino con ello. No quiero pasarme del tiempo. He realizado esta pequeña galopada desde lo que definían algunos como un mal paño de pintura, un pseudoplano que no es peor documento que este otro. No estamos hablando de temas de asignar juicios cualitativos, respondía perfectamente a los intereses de la cultura barroca, lo mismo que este otro responde perfectamente a los intereses del Estado modernizador, y en estos términos es donde se juega la cartografía urbana de las ciudades. Bueno, y aquí lo dejo y quedo a disposición por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante la presentación que han hecho y desde luego el contraste que cabe percibir en todos los niveles, como ha señalado, entre lo que es una imagen primigenia casi dentro del repertorio de la cartografía o de la visión de la ciudad en Andalucía, como es la plataforma de Ambrosio de Vico, y ya el del Instituto Geográfico, que viene a culminar y a relacionarse con la noción que hoy día tenemos de la cartografía urbana. Pasaríamos ahora ya seguidamente a la siguiente presentación, que corresponde a Jacobo Verges Torres, que ha trabajado con arquitectos, que ha trabajado también con su padre Luis Verges Roldán, un reconocido arquitecto, y también con una intervención en todo el mundo de la cultura y de la historia muy notable en el ámbito de Jaén, que Jacobo se va a ocupar de abordar la selección de cartografía que se ha hecho de la ciudad de Jaén, que quizá en comparación con otras ciudades, pues bueno, por un motivo o por otro, quizás de la que sea más retardataria. Digamos, si en general la cartografía urbana de Andalucía no es muy pionera, que digamos, falta mucho material, digamos, se concentra sobre todo en ciudades de interés estratégico, en el 17, 18, Málaga, Cádiz, Almería incluso, pero incluso una capital como Sevilla tarda, con la población que tenía, tarda mucho en tener una cartografía urbana decente, por así decirlo. En el caso de Jaén sucede un poco lo mismo. Hay que esperar, hay que irse a un tiempo avanzado para poder contemplarla, como nos va a contar Jacobo. Cuando quiera, Jacobo, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Intento compartir. Vale. Sí. Creo que se veía bien. Ahí se ve. Sí. Bueno, muy buenas tardes, y voy a intentar hacer un rápido recorrido por la principal planimetría disponible de la ciudad de Jaén, centrándome fundamentalmente en los planos publicados en la carpeta, el primero de 1910 y el segundo de 1960, e intentar contar qué acontece entre ambas fechas para que la ciudad de Jaén pase de una configuración a otra. Los planos correspondientes a la ciudad de Jaén, integrantes de la carpeta de cartografía urbana de Andalucía, 16 planos históricos de las capitales de provincia entre 1600 y 1961, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, serían el número 11
plano editado en 1910 por el Ayuntamiento de Jaén a escala 1:4000, impreso en Barcelona por el editorial Alberto Martín y que pertenece a una serie de reediciones que van desde 1902 hasta 1920. Por otro lado, el número 12, que en realidad es más bien un callejero, donde ya se recoge la expansión urbana de la primera mitad del siglo XX a raíz del proyecto de ensanche de Luis Vergel Martínez, de 1927, y posteriormente del primer Plan General de Ordenación Urbana de Enrique Bonilla y Mir en 1952. De este plano figura como autor G. Campos y está impreso en imprenta y litografía Anel de Granada hacia 1960. Su escala es 1:5500. Jaén, que es una ciudad que se extiende ladera abajo en la falda de un gran cerro calizo, al pie de su castillo, sufrirá a lo largo de los tiempos serios problemas derivados de su pronunciada pendiente al intentar crecer y desarrollarse, levantar edificaciones y organizar las lógicas comunicaciones entre ellas. Pareciese como si esa topografía tan abrupta no supusiera solamente un impedimento para el desarrollo urbanístico, sino también para su representación gráfica, ya que son muy escasos los intentos de reflejar la realidad física de la ciudad anteriores al siglo XIX. En este dibujo de la imagen, que es más una representación esquemática y artística que cartográfica de la ciudad de Jaén, está fechado en 1809 y firmado por Vicente Sánchez. En él aparece una leyenda con todos los accesos al recinto amurallado de la ciudad, así como la situación de distintas baterías de defensa situadas extramuros. Su escala gráfica está referida aún en varas castellanas y su orientación es tal que el sur, la parte más alta de la ciudad de Jaén, queda a la izquierda, lo cual será ya la norma en cuanto a representación de la ciudad cuando ésta se representa en formato apaisado. Otro plano del 19 correspondería al editado por el Instituto Geográfico y Estadístico en 1887, ahora sí ya con rigor cartográfico, en el que aparecen el Paseo de Alfonso XIII, hoy Paseo de la Estación, construido pocos años antes de la línea de ferrocarril Linares-Puente Genil, y la carretera de Madrid, partiendo ambas vías desde la que fuera Plaza del Mercado, actualmente Plaza de la Constitución y Plaza de Amazas, ya que el espacio quedó dividido en dos con la construcción del edificio de la Delegación Provincial de Hacienda en 1930. Elaboradas en abril de 1892 por el Servicio de Topografía del Instituto Geográfico y Estadístico, siendo tanto don Joaquín de la Torre como su compañero don Manuel Acebal Arteta, que firman las minutas, firman como topógrafos terceros, son las minutas 48.230.640, 641 y 646 las que recogen la información topográfica a esa fecha en la ciudad de Jaén. 37 años más tarde, ya en 1929, se vuelve a recoger sobre la misma base de 1892 el crecimiento experimentado en dicho periodo por la ciudad de Jaén, y es la zona representada en rojo. En esta imagen de la derecha se ha representado la información de las minutas correspondientes a 1892 sobre la ciudad actual. Si se compara con el mapa de 1887, el de la izquierda, también del Instituto Geográfico y Estadístico, se puede observar que los límites de ambos son casi coincidentes. También a partir de la información de las minutas, el Instituto Geográfico y Estadístico publicará en 1905 un plano general de Jaén a escala 1:2000 que se conserva en copia de Ferroprusiano, pero que no, por economía no hemos representado en esta presentación. Este otro plano, de 1925, del Instituto Geográfico y Estadístico, recoge exactamente la misma ciudad que el de 1887. Como detalle curioso, cabe citar que en esta versión la catedral se representa probablemente por error como un vacío, matizándose el contorno de la lonja perimetral, lo que a primera vista genera la impresión de la aparición de un nuevo vacío urbano. Volviendo a la serie de planos denominados Plano de Jaén, facilitado y revisado por el Ayuntamiento a escala 1:1400, este de 1902 sería el primero en publicarse. La orientación de toda esta serie sería norte-sur, en formato vertical.
Si bien esta es una reproducción en blanco y negro, la edición original era en color, en los mismos tonos que reproducido en la carpeta de 1910 y que vamos a ver más adelante. Curiosamente, para su enciclopedia ilustrada, el Diccionario Universal, la editorial Seguí en 1906 utiliza la misma base cartográfica de esta serie para ilustrar la ciudad de Jaén. Si bien enfatiza los tonos de relleno de las manzanas y modifica el grafismo de la representación del entorno, dotándola de una mayor claridad y diferenciación entre los diferentes cultivos. Este será el plano de 1910 que se reproduce en la carpeta y en la que se reproduce, la que se pueden observar los colores originales del plano, que están a dos tintas, una de color rosado para el macizado de las manzanas y otra en color café para reseñar los edificios principales. Por lo general, cada uno de estos edificios está rotulado con su nombre sobre el propio mapa. Sin embargo, hay tres de ellos, como son el convento de Santa Úrsula, la parroquia de la Madalena y el Teatro Cervantes, resulta imposible mantener el mismo criterio de rotulación y al no disponer de espacio suficiente, el dibujante se ve forzado a rotularlos aparte, dando lugar a esta extraña leyenda que tiene solo tres referencias. Don Joaquín de la Torre, topógrafo, que aquí ya aparece como topógrafo y jefe de estadística de la provincia de Jaén, firmaba entonces, como ya hemos visto, las minutas de 1892 como topógrafo tercero. En cualquier caso, las novedades que se recogían en aquellas no llegan a incorporarse a los planos de esta serie. Y muy parcialmente los siguientes planos elaborados a partir de 1925, lo que nos habla del escaso interés que para las instituciones tuviera el desarrollo de la capital hasta finales del primer cuarto del siglo XX. En todos los planos de la serie, la ciudad, por su parte oeste, aparece limpiamente limitada por el llamado Camino del Castillo, posteriormente carretera de circunvalación. Al sur, por el Camino de los Huertos y el Puente de la Alcantarilla, sobre el Camino del Puente de la Sierra. Este límite se prolongaba desde el Puente de la Alcantarilla hasta el Parque de la Alameda de Capuchinos, junto a la Plaza de Toros, y por la calle Fuente de Don Diego y otra paralela a la denominada Adarves Bajos, que seguía el trazado de la muralla hasta la Puerta del Ángel. La ciudad, por su lado este, estaba limitada desde la mencionada Puerta del Ángel y la carretera de Granada, que conectaba por la carretera de Madrid en la llamada Puerta Barrera, que baja hacia el norte para atravesar la línea de ferrocarril en la línea Puente Genil-Linares. Y su lado norte estaba limitado por la carretera Alcalá Real, actualmente carretera de circunvalación. La ciudad contaba en estas fechas con una pobre dotación de servicios públicos en aquel periodo, compuesta por un hospital provincial de beneficencia, una casa de socorro, dos hospicios, un instituto provincial de higiene, un instituto provincial de secundaria y algunas escuelas públicas esparcidas por la ciudad. También contaba con un teatro, el Teatro Cervantes y la Sociedad Económica de Amigos del País. Esta imagen, que como pueden ver es exactamente igual que la del 2010, sería la edición de 1920, en la que no sigue sin cambiar absolutamente nada. Respecto a esta serie, hay una curiosidad, y es que el Servicio de Mapas del Ejército estadounidense utiliza ya en 1946 el mapa de Jaén de 1920, al que añade los ejes de coordenadas en UTM y sustituye la leyenda original por la traducción al inglés de los diferentes tipos de vías urbanas y espacios religiosos, tal como se puede ver aquí, no sin alguna que otra errata. Esta edición incorpora escalas gráficas tanto en yardas como en metros, cita la procedencia del mapa como copia de un plano español de 1920 y incluye el texto en inglés. Los oficiales que usen este mapa deberán marcar en él las correcciones y adiciones que les llamen la atención y lo enviarán por correo al jefe de ingenieros en Washington, Distrito Columbia. En cualquier caso, parece que no vinieron por Jaén muchos oficiales norteamericanos a hacer corrección alguna del mapa. Tal y como comentábamos al principio de la presentación, el segundo de los planos que se reproducen en la carpeta del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con autor G. Campos e impreso en imprenta y litografía ANEL de Granada, hacia 1960 y a una escala de 1:5500.
Hacia el norte ya vimos que la población ofrecía vías de importancia como el Paseo de la Estación y la Avenida de Madrid. Son dos vías que divergen entre sí. Además de los terrenos de huertas existentes entre ambas, el crecimiento hacia el norte consistió en la colmatación de los vacíos a ambos lados de esta amplia zona. Esta nueva extensión tenía una superficie total que igualaba la que ya conformaba la ciudad histórica en aquellos años. En 1939, la ciudad no había sido sometida aún a ninguna operación urbanística que tuviese como fin el aumentar su superficie. Su población no llegaba a los 37.000 habitantes. Y no fue hasta los años 50 del siglo XX cuando en Jaén se fuera a iniciar el primer desarrollo urbanístico de ensanche, que tuvo como punto de partida el proyecto de ensanche redactado en 1927 por el arquitecto Luis Vergel Martínez, a la sazón arquitecto provincial, que poco antes había ocupado el cargo de arquitecto municipal. A falta de documentación legal que determinase esta tarea urbanística que se deseaba acometer, se recurrió a la redacción de este plan de Verges que, si bien incluía algunas actuaciones de apertura higienistas de reforma interior del casco, como eran la prolongación de la calle Bernabé Soriano o la ampliación en anchura de la calle Virgen de la Capilla, desarrollaba la creación de suelo urbano vinculado tanto al Paseo de la Estación como a la Avenida de Madrid, en las zonas situadas al borde de la ciudad. El área más próxima al casco histórico, que aquí hemos señalado en este color rosa, con su límite al oeste en la calle Millán de Priego, constituía el enlace con zonas ya consolidadas de muchos años atrás. Atravesada transversalmente por la carretera de Córdoba, en su área sur se abrirán dos nuevas calles, la calle Arquitecto Verges y la calle Carmelo Torres. Se implantaron también edificaciones dotacionales como el Palacio de Justicia, la Comisaría de Policía y la Casa Cuartel de la Guardia Civil, y ya mucho más tarde el Gobierno Civil. Con el tiempo fue también en esta zona donde surgiría el moderno Hospital Universitario. En el área central, situada entre el Paseo de la Estación y la carretera de Madrid, el Ayuntamiento decide comenzar construyendo un grupo de viviendas protegidas. Y para articularlas urbanísticamente, crea una nueva plaza, que es la Plaza Troyano Salaberry, al norte del recién creado Parque de la Victoria. Parque que vino a aumentar la zona jardinada de la ciudad, representada anteriormente solo por la Alameda de Capuchinos. En terrenos al sur de este nuevo parque, pronto se erigirá el emplazamiento de una nueva estación de autobuses, donde se canalizarían las comunicaciones de la ciudad con los más importantes pueblos de la provincia. Esta estación tenía su acceso rodado por la carretera de Madrid, muy cerca del comienzo de la otra carretera, la de Granada, que concluía con la primera en la llamada Puerta Barrera. A esta estación de autobuses se la dotó de un hotel que se abría a una nueva plaza, la Coca de la Piñera, que iba a constituir la salida natural del tráfico rodado particular hacia Madrid y Granada. Esta plaza Coca de la Piñera también supondría el enlace transversal con el otro eje, el Paseo de la Estación. Hacia el año 1950, la ciudad de Jaén experimenta un espectacular aumento de su población. Si antes de la Guerra Civil no llegaba a los 40.000 habitantes, ahora rondaría los 61.000. Tal aluvión de población comenzó a generar un problema de carestía de vivienda que ya no se podría atajar mediante la renovación que hasta ahora se venía haciendo del caserío tradicional en el casco histórico, para lo que sería necesario habilitar suelo suficiente para la construcción de vivienda, en su mayoría impulsada por la iniciativa pública. Así pues, el Ayuntamiento de Jaén pone en marcha el primer Plan General de Ordenación Urbana de Jaén en 1952. Tal tarea se encomienda a Felipe Bonilla y Mir, por aquel entonces a la cabeza de la Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación del Territorio de la Diputación de Jaén. Dentro de las actuaciones que se recogen dentro del plan de 1952, estarían las que se sitúan en la margen derecha de la Avenida de Madrid, donde se genera el nuevo barrio de Belén. Desde este nuevo barrio de Belén, que toma su nombre del tipo de viviendas que desde la Diputación de Jaén se están promoviendo por toda la provincia, surgirá la calle de la Luna. Esta viene aquí,
que con el tiempo será otro eje de ampliación de la ciudad hacia el norte. Diseminados y alejados de este área van a crearse otros dos barrios hacia el oeste, el de Santa Isabel y el de Peñamefeci. En esta zona, al sur de la ciudad, la topografía dificultó su desarrollo y solamente dos núcleos nacieron en la primera mitad del siglo XX, dando lugar al barrio de San Felipe, que va a desarrollarse junto al edificio del seminario, esta zona, y más arriba otro conocido como Tiro Nacional. Ambos tendrán como cordón umbilical, con la zona clásica de la ciudad, la antigua carretera de los Villares, luego constituida como calle Juan Montilla. Con estas últimas zonas de expansión con las que se conforma el Jaén de 1960, recogido en el segundo plano seleccionado para esta carpeta, pues se puede dar por finalizada la presentación, Fernando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacobo, por tu intervención y bueno, que verdaderamente es una demostración de cómo el relato urbanístico de una ciudad se puede seguir a través de la cartografía, quizás como mejor que de ninguna manera, no es contarlo, es verlo, y eso es algo que verdaderamente importa. Bueno, ya estamos acercándonos a la siguiente intervención, que empezaría Francisco Cabrera Pablos, historiador que con un bagaje de investigación sobre la cartografía histórica de Málaga abundantísimo y además con una aportación reciente, con un volumen sobre cartografía fundamentalmente de Málaga en el siglo XVIII, interesantísimo, con más de un centenar de imágenes, que prácticamente supone una recopilación que se suma a otras publicaciones anteriores, que ha puesto a disposición del público una visión de Málaga al milímetro, que en el caso de Málaga como ciudad estratégica, ciudad costera, puerto comercial, mercantil, está gratificada con una cartografía temprana, al estilo de Cádiz y otras ciudades, y con una abundancia poco equiparable. Quizás Cádiz sea la única que pueda rivalizar un poco en este sentido, porque en términos de cifras, de números, de producciones, de variantes, pocas son las ciudades que dan tanto de sí como Málaga. Francisco Cabrera va a hablar sobre un primer plano y un primer plano histórico de Málaga, y la segunda parte de la sesión la continuará su compañero y amigo, el académico Manuel Olmedo Checa. Cuando quiera, Paco, si te parece. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Supongo que se me oirá bien. Sí, en principio, creo que sí, que no hay problema con el sonido, Paco. Perfecto, pues entonces comenzamos. Quiero darte las gracias por la presentación tan generosa y dar las gracias también al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por esta iniciativa, que creo que es una iniciativa importante en tanto en cuanto rescata planos, en muchos casos poco conocidos, que lo que viene es a demostrar la importancia que está adquiriendo la cartografía histórica en estas últimas décadas. Este primer plano que vamos a comentar es un plano quizás uno de los más curiosos que tiene la historia de la cartografía en Málaga, y yo diría que en Andalucía. Es un plano que no está fechado ni está firmado, aunque tenemos la absoluta seguridad por documentación secundaria de que es de un ingeniero militar, Bartolomé Turús, y está firmado en 1717. Procede del Ministerio de Defensa, el archivo del Museo Naval en Madrid. Y es interesante porque es el primer plano donde podemos comprobar el caserío de la ciudad circundado por el cinturón amurallado. Es el primero en el que hasta ahora hemos encontrado este caserío. Hay uno anterior que es de 1693 de Hércules Torelli, que pone la zona perimetral del muro, pero no pone el interior. Viene además dotado de una interesante leyenda
donde se especifica todo el callejero urbano. Bartolomé Turús era un ingeniero militar procedente de Flandes, que viene aquí a partir del fin de la Guerra de Sucesión, una guerra larga y costosa, y que a su término, en 1714, cuando se firman ya los tratados de Rastatt y Utrecht, que marcan el fin de la contienda, las infraestructuras portuarias de España, especialmente en algunos puertos, estaban en muy mal estado. En el caso concreto de Málaga, lo que había era un casi muelle de levante que llegaba hasta aquí y poco más. Es por eso por lo que Felipe V decide relanzar las infraestructuras portuarias de nuestro país. Y aquí tiene una importancia capital en esa política interior. Por un lado, José Patiño, que era nombrado intendente general de la Marina, lo que podríamos entender, salvando alguna distancia, ministro de Marina, que ya en 1717, la misma fecha de este plano, promulga sus ordenanzas de la Armada, y Miguel Fernández Durán, que es nombrado para el despacho de la guerra. Tanto desde el punto de vista castrense militar del despacho de la guerra, como desde el punto de vista de la Marina y el relanzamiento que Patiño hace de la Armada, que estaba en unas condiciones lamentables, las infraestructuras portuarias eran esenciales. Por esa razón, en 1716, Bartolomé Turús recibe la orden de venir a Málaga a estudiar su puerto y a estudiar cómo se podía relanzar en un proyecto portuario. El proyecto que realiza al año siguiente, en 1717, como he dicho antes, reconoce que en algunas zonas de este muelle había la media vara de profundidad. Media vara, difícilmente los buques podían atracar en el dique del puerto, pues porque no podían acercarse, lo cual no deja de ser curioso. Eso fue el origen de que en Málaga naciera un oficio que se llamaba palanquines de playa, mediante el cual unos muchachos con una palanca sobre los hombros se acercaban al costado del buque para descargar las mercaderías y llevarla al andén, donde a su vez la descargaban. Es evidente que con esta situación el puerto de Málaga no podía acoger a una armada ni a un tráfico comercial tan intenso como el que se estaba produciendo. Bartolomé Turús diseña un proyecto de puerto cerrado, prolongando el muelle de Levante, como ven ustedes aquí, y trazando uno que salía desde la actual Plaza de la Marina, donde estaba el Torreón del Obispo. El Torreón del Obispo estaba situado donde hoy está la fuente de la Plaza Central de la Marina, prolongando ambos muelles y enfrentándolos y cerrándolos por una cadena. La finalidad de este puerto cerrado era impedir que las arenas del cercano Guadalmedina, que detrás de cada inundación depositaba una gran cantidad de material de aluvión, pues este material de aluvión que se depositaba aquí, en la desembocadura, en plena bahía, con que soplara un poniente lo metía dentro. Entonces, claro, eso era el origen de que levantaran los fondos portuarios. Aquí vemos otro plano, también más o menos de la misma fecha, ligeramente posterior, que lo realiza Pedro de Aubeterre, que era un ingeniero de segunda, porque Bartolomé Turús muere en 1721. El problema que tenía el trazado de este puerto cerrado era que exigía una gran cantidad de tiempo y de dinero. Y es por eso por lo que posteriormente se enviará a un ingeniero del prestigio del Marqués de Borbón, Jorge Próspero de Borbón, el creador del cuerpo de ingenieros en 1711, que diseñó un puerto totalmente abierto, como ahora veremos. Volviendo a Bartolomé Turús y al plano origen que ha originado mi intervención, diseñó una serie de fortificaciones a lo largo de todo el muelle de Levante y a lo largo de todo el muelle de Poniente. Aquí tienen ustedes en esta imagen el muelle de Levante. Hasta aquí era donde se encuentra Borbón construido. Propone trazar un fuerte aquí, un fuerte que se llamó después el fuerte de San Felipe, que estuvo en pie pues hasta ya el siglo XX. En su terreno se construyó después el Instituto Oceanográfico y actualmente la Comandancia de Marina. Aquí trazaba un muelle aproximadamente en 200 toesas de longitud, lo cerraba
con un fuerte en su cabeza dotado de un faro, que es el que ven ustedes aquí. El muelle de Poniente tenía unas características muy parecidas, tanto en los baluartes que creaba, en su mediación, al final y a su inicio. Como les he dicho antes, no se llega a construir porque en 1721 muere el ingeniero y envían al ingeniero general Jorge Próspero de Berbón. Berbón elabora un proyecto de puerto abierto, como ven ustedes aquí, porque pensaba que es verdad que las corrientes aluviales podían meter arenas en las corrientes, mareas y los depósitos aluviales podían meter arena dentro del puerto, pero no es menos cierto que esa misma reflujo podía sacar al material que se depositaba en el interior. El resultado fue que este sería el que finalmente se haría y estaría en vigor prácticamente durante todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, hasta que en 1874 se firman los proyectos de Rafael Yagüe, Prieto y Valcárcel, que diseñan un puerto exterior que ha estado en vigor pues, prácticamente hasta hace 20 años. Y poco más. Agradeciéndoles la atención, cedo ya la palabra a mi querido colega y amigo Manuel Olmedo, que va a hablar también de un plano muy, muy interesante. Francisco, muchas gracias por tu intervención y bueno, ya damos paso a Manuel Olmedo Checa, que también muy versado en la cartografía de Málaga, alma mater también de una revista que le dedica, la revista Péndulo, o que le dedica le dedica mucho espacio, mucha dedicación y muy buenas reproducciones a la cartografía histórica y bueno, que conoce también perfectamente. Así que, Manuel, cuando quiera, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Me tocan 7 minutos, con lo cual esto va a ser visto y no visto, algo parecido como lo de pasapalabra, para entendernos. Pues entonces vamos a hablar del plano de Málaga que el año 1892 dibuja Emilio de la Cerda y hablaremos en primer lugar del contexto histórico. Para ello, la primera imagen que tenemos es la preciosa vista de Málaga que se hizo por parte de un geógrafo de origen portugués, Pedro Teixeira, ¿no? Y que luego se publicó como el Atlas del Rey Planeta. Aquí lo más importante no es la playa de la Galeta, en donde yo me baño, sino el entorno de la ciudad de Málaga. Es un entorno verde y la razón es muy sencilla. Málaga vivió durante 3 siglos de la viña que se cultivaba y del vino que se producía. Así que pasamos inmediatamente al siglo XIX, en donde hay ya un primer plano hecho por un arquitecto, Rafael Mijana, y este plano muestra otra de las importantes razones por las que Málaga tuvo un espectacular desarrollo urbano en el siglo XIX. En aquella época, 1838, este plano de Mijana, Málaga podía tener alrededor de 50.000 habitantes y hay un detalle de este plano que he colocado arriba a la derecha en el que se ve Ferrería de la Constancia, porque sabido es que en Málaga se construyeron los primeros altos hornos para producir hierro de toda la península española. Y ello pues fue porque en Marbella existía un yacimiento de hierro magnético potentísimo y allí en Marbella fue donde se construyó el primer alto horno. En la siguiente imagen pues tenemos el primer plano importante desde el punto de vista científico. Lo hace un capitán que fue de Estado Mayor, el teniente coronel Joaquín Pérez de Roza, y lo hace en el año 1863, como indica la cartela. Es un plano perfectamente realizado, con su curva de nivel, y el origen es preparar lo que ha de ser el ensanche de Málaga, tanto interior como exterior. Y lo que pasa es que este ensanche, por lo que luego veremos, pues tardó bastante en
en realizarse. Y una de las principales causas pues fue esta que tenemos delante. Esto que ven es una hoja de parra y lo que ven no es más que la filoxera, que fue una plaga que acabó con la industria del vino de Málaga. En la práctica acabó con ella y acabó con la riqueza de nuestra ciudad y provincia. Y ello provocó un apresurado declive de nuestra población, a lo cual nos vamos a referir seguidamente, pero antes hablaremos de Emilio de la Cerda, del autor y su trayectoria. A don Emilio de la Cerda lo tenemos aquí en un retrato con su firma abajo. Emilio de la Cerda fue, ante todo, un gran artista en varios campos del arte. Fue poeta, fue escritor y sobre todo fue delineante, que es una profesión que yo la veo, la he sentido muy olvidada de todo lo que es la cartografía, porque el ingeniero, el arquitecto, el técnico podía diseñar la cartografía, incluso dibujarla en el siglo XVIII, había ingenieros delineadores, pero luego ya en el XIX esta actividad la hacen los delineantes. Pues bien, Emilio de la Cerda, entre sus actividades artísticas, pues fundó y dirigió una revista satírica, El País de la Olla. La olla, en fin, en el sentido más despectivo de la palabra. Y él centró su espíritu político en la gloriosa, la Revolución del 68, que es la que aparece aquí a caballo con un látigo fustigando a los políticos de la época. Entre ellos, pues por ejemplo, está Cánovas del Castillo, o está Sagasta, o están otros, Moret, los más conspicuos políticos de la época. Ojo, que este aparente ataque de Emilio de la Cerda al gran malagueño Antonio Cánovas del Castillo, pues luego veremos que no fue tal, ¿no? Emilio de la Cerda ya en 1868 publica El Indicador de Málaga, junto con un compañero del cuerpo de delineantes de obras públicas, Antonio de Mesa, y también en el año 82 Planos comparativos de la ciudad de Málaga, que es una colección que hace por encargo del Ayuntamiento de Málaga y que él, Emilio de la Cerda, dedica a don Antonio Cánovas del Castillo. Ahora tenemos uno de los mejores planos que hay de la Málaga finisecular, 1897, en el que se ve no solo el casco urbano, sino también el amplio espacio comprendido entre a levante las playas del Palo y a poniente el río Guadalhorce. Las manchas que ven pues es consecuencia del maltrato que ha recibido. Y a Emilio de la Cerda le debemos una vista extraordinariamente preciosa, porque así pudo ser la Málaga musulmana, que él, con la base de su pasión por la cartografía, pues dibujó en el año 1882 y es una representación pues con gran exactitud de cómo pudo ser la Málaga a fines del siglo XV, ¿no? Y ahora tenemos la obra a la que vamos a referirnos. Esta obra tiene un antecedente muy claro, que es el Plano Anunciador de Málaga, de 1890, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Y aquí vemos tres cosas importantísimas, de izquierda a derecha. Un gran canal. En el centro, el río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad, como sabemos todos, y que continúa atravesándola y constituye un importante riesgo para nuestra población. Y en la parte inferior, a la derecha, lo que ha de ser una gran urbanización llena de bloques. Pues esto, Emilio de la Cerda lo plasma en un plano que hace 2 años después y que tenemos ahora totalmente en su superficie total. Pero para poder analizarlo con más brevedad, porque insisto en lo de los 7 minutos, aquí tenemos la parte superior. Y es fácil adivinar que este gran canal que antes hemos visto, pues no es más que el proyecto de desviación del río Guadalmedina, que ahora veremos quién fue el autor del proyecto que Emilio de la Cerda, delineante,
fue el que plasmó en este exacto plano. En el centro de este trozo podemos ver una zona verde que ya hemos visto antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el cauce liberado pues se proyectaba una gran avenida con un gran parque norte-sur que aún hoy, pues, en fin, estamos deseando que algún día se pueda hacer, ¿no? Y aquí tenemos ese proyecto de desviación del río Guadalmedina que hicieron dos ingenieros de camino, José María de Sancha y Luis Molini. Molini es un apellido que hoy se conserva en Sevilla, y José María de Sancha pues fue un extraordinario ingeniero de caminos que fue el padre del urbanismo moderno de Málaga y que también fue un poco el padre de cómo Málaga estaba llamada a ser la gran capital turística que hoy constituye. Y ahora pasamos al otro trozo del plano, a la parte inferior, porque en él podemos apreciar, con el puntero creo que se verá bien, podemos apreciar que junto al sur de la aduana y en los terrenos que se han ganado al mar con la construcción del nuevo puerto, gracias a Cánovas, pues la Junta de Obras del Puerto de Málaga quiso, para recuperar dinero invertido en la construcción del puerto, pues quiso venderlo como solares. Y aquí fue donde intervino el gran Cánovas del Castillo y arbitró como presidente del Consejo de Ministros los digamos, medios legales para que el ayuntamiento se hiciera cargo de esos terrenos sobre los que nació el Parque de Málaga, que es pues una auténtica maravilla botánica. Y en homenaje a don Antonio Cánovas del Castillo, pues ponemos esta imagen del mejor de los retratos que se conservan de él. Está en el Palacio del Senado y lo hizo el pintor Madrazo. Y ahora, como estamos en noviembre, en otoño, pues vemos a la derecha el Parque de Málaga, nacido sobre los terrenos ganados al mar, que es el gran pulmón de nuestra ciudad, con casi 1 kilómetro de largo por unos 60 metros de anchura, y ello dentro del contexto náutico, del contexto del puerto malagueño, al que Málaga debe pues su cosmopolitismo y su universalidad. Así que no me he pasado de los 7 minutos, don Fernando. Muchas gracias a Fernando Olmedo, no somos primos. Muchas gracias al Instituto por la labor que está realizando y por esa maravillosa carpeta, y muchas gracias a las 100 personas que, por lo que dice este chismito, pues nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias por esta intervención de tanto alcance, porque en cierto modo nos ha traído casi hasta el presente. Y bueno, dar también las gracias a todos los asistentes. En el chat han salido varias preguntas que, si os parece, podríamos pasar a contestar. Creo que quizás para Juan Calatrava, si puede volverse a conectar, podría dirigírsele una de ellas, que puede ser una pregunta doble, en cuanto que pregunta Antonio si hay alguna cartografía de Granada anterior a la conquista, si se puede dar una pincelada de alguna cartografía de Granada anterior a la conquista cristiana de 1492, y en cualquier caso de manera extensiva si esto podría aplicarse también para Almería, Málaga, Jaén, Córdoba. Juan, si te parece, podría hablar sobre este tema. Se responde rápida la pregunta, se responde rápido, porque realmente es que no hay nada anterior, porque la historia de la cartografía es que es bastante disimétrica. El librito al que he hecho antes mención de Mario Ruiz Morales y mío sobre los planos de Granada, pues lo empezábamos diciendo: Granada tiene 2000 años de historia, pero su historia cartográfica se reduce a los últimos 500 aproximadamente. Lo que hay es pues alguna pequeña representación, pero árabe, por ejemplo, aparece mencionada Granada en algún ejemplo de cartografía árabe,
pero solamente con un castillito dibujado, y como era también habitual en la Edad Media. En la Edad Media no existe el concepto de retrato individual de una ciudad, lo mismo que no existe el concepto artístico de retrato individual de una persona, todo es genérico. Basta con que dibujes un castillito o una iglesia, una torre de una iglesia, y le pongas París o Colonia o Zaragoza o lo que te dé la gana, ¿eh? Son imágenes intercambiables. La verdadera historia de la imagen cartográfica, el primer plano de Granada, que como he dicho, no es un verdadero plano, sino un verdadero plano geométrico, sino una perspectiva caballera, es el de Vico, el que he enseñado antes. Antes hay pues imágenes de Granada, hay imágenes fantásticas, por ejemplo, en la sillería del coro de la Catedral de Toledo, donde el artista Rodrigo Alemán, en cada silla de donde se sentaban los canónigos, representa una escena de la Guerra de Granada, y hay una imagen espléndida de la toma de Granada donde son reconocibles ya perfectamente los accidentes cartográficos. Luego están los célebres dibujos grabados después de Hohenagel o de Mincaerde, pero cartografía como tal no existe previamente a los Reyes Católicos, o diría que previamente a finales del siglo XVI. Para otras ciudades no lo controlo como Granada, seguramente podrán responder mucho mejor que yo los especialistas en estas ciudades que se encuentran aquí en esta mesa redonda. Bueno, indicaba Antonio en el chat que se refería quizás también a imágenes no estrictamente cartográficas, pero vamos, que eso, Juan, yo creo que va muy bien encaminado. Puede hablarse de una cartografía inicial excepcional de romana, de Roma Forma Urbis, que es un hallazgo prácticamente único y que no tiene continuidad, pero no puede hablarse de cartografía, incluso de iconografía individualizada, como dice Juan. Es difícil encontrarla, si acaso a finales de la Edad Media, ya en el libro de las crónicas de Nuremberg. La mayoría de las ciudades se representan con el mismo icono, se utiliza el mismo para una, para otra, y empiezan ya a aparecer algunas en concreto que sí se individualizan. Pero eso es un principio, eso es finales del 15. Hay que esperar como mínimo al 16, como ha indicado Juan, para que se vaya generando este tipo de imágenes. Sí, Pablo. Esta reutilización de imágenes para designar diversas ciudades está incluso en obras tan tardías como el libro de Pedro de Medina de 1546, donde el mismo grabado sirve para varias ciudades, seguramente por ahorro del impresor, pero es que esto no termina, es decir, es una práctica que se prolonga en el tiempo, porque incluso en pleno siglo XVIII hay un caso curioso de un plano de Nueva York, un supuesto plano del Nueva York de los primeros momentos, que aparece allí puesto, el Nueva York holandés aparece allí puesto New Amsterdam, cuando todavía se llamaba Nueva Ámsterdam, y hay un plano de Lisboa, un impresor avispado que diría, ¿y quién va a venir aquí a comprobar si esto es Nueva York o no es Nueva York? Tenía la plancha del plano de Lisboa y le colocó directamente encima Nueva York. Bueno, es una pequeña curiosidad, pero solo para reafirmar lo de antes, el paso de la imagen genérica a la imagen individual. Muchas gracias, Paco. Mira, hay otra pregunta de Ana Molina que se refiere a todos los ponentes, creo que la estáis viendo. ¿Cómo se justifica la construcción de un plano en una edad antigua, por así decirlo, si no había actividad urbanística propiamente dicha? Yo creo que, Ramón, yo te invitaría a contestar esta pregunta, no sé qué te parece, como arquitecto y también con una vertiente de urbanista, a ver qué opinas sobre esto. Yo el primer plano que conozco de Almería, en concreto, es el plano de 1600 dedicado al Marqués de Canales, donde hay una representación extraordinaria de los sucesivos recintos murados que tuvo Almería
y se ve que se representa efectivamente la ciudad conventual y la Medina, la ciudad que origina la ciudad de Almería, prácticamente desaparece. Hay un núcleo incipiente en la Medina. Entonces, respecto a esta documentación, el plano este dedicado al Marqués de Canales refleja esa actividad extraordinaria que hubo después de la ciudad, después del terremoto de 1592, y aparece muy bien documentado esa actividad edificatoria. Que en la Almería, que son los planos que yo conozco más en detalle, sí aparece esa representación gráfica bastante bien documentada, que en comparación con el plano de Masdeu, pues refleja muy bien toda esa evolución de la ciudad conventual que hablaba al principio, ¿no? Esa actividad edificatoria que sí la hubo, en Almería concretamente el terremoto supuso una renovación urbana extraordinaria, aparecen en restos de edificios arrasados por ese terremoto, por el maremoto consecuente. La catedral, por ejemplo, de Almería se edifica sobre terrenos que no eran siquiera propiedad de la iglesia, ¿no? Y entonces esa actividad de regeneración de la ciudad aparece muy bien documentado en el plano del Marqués de Canales, ¿no? Y luego, entre el plano del Marqués de Canales y el de Carlos Masdeu, hay dos planos más donde se representa ya la ciudad prácticamente como un vacío. Aparece una representación gráfica de inferior profundidad que en el plano de Marqués de Canales. Aparecen siempre los recintos murados, que son el objetivo fundamental. Entonces, Carlos Masdeu es, desde el plano de Carlos Marqués de Canales, es la primera vez que la ciudad aparece representada con un nivel de calidad extraordinario, ¿no? Todas las plazas que se generan aparecen perfectamente documentadas. La actividad edificatoria sí había, claro que había. Yo digo que en el plano de 1600 aparece toda la ciudad reconstruida después del terremoto. Aparece cómo se forma el ensanche el primero ensanche respecto a la ciudad islámica, y esa actividad edificatoria sí había. Yo no sé en otras ciudades si no sucedió así, pero en Almería, ese caso particular, sí que se puede decir que la actividad edificatoria, claro que hubo una actividad intensa en el contexto socioeconómico local, en un contexto preciso, que es el que yo conozco más en profundidad. No sé si he respondido a la pregunta, pero al menos lo que sí he situado un poco el plano Masdeu con respecto a su antecedente más interesante, que es el plano de 1600, ¿no? Creo que sí, porque vamos, lo que se ve claro es que también el desarrollo de la cartografía está emparejado con el desarrollo urbanístico, y la cartografía es selectiva. Cuando interesa el sistema defensivo, pues se representa, y a lo mejor el callejero interior no. Cuando se reconstruye los edificios, entonces aparece el callejero cuando se lotea. Es decir, que en ese sentido... Hay otra pregunta que esta vez para Jacobo. Para Jacobo es de María Ángeles Pulgar, que pregunta que cuál sería el primer plano conocido promovido por el Ayuntamiento de Jaén, y si se puede consultar de alguna manera en el archivo municipal, en fin. Bueno, esta pregunta me puede ayudar tú a contestar, Fernando, que seguramente la sepas mejor que yo. Por lo que hemos podido ver en la presentación, promovido por el Ayuntamiento, ya hemos visto que, editado desde el 2002 hasta el 2020, está el plano número 11, que no se ha reproducido en la carpeta, que es el 2010, sí, que pertenece a esa serie, y el Ayuntamiento se dedica a repetir durante una serie de años la misma representación de la ciudad de Jaén, sin introducir ninguna de las modificaciones que se van recogiendo en minutas. El hecho es que yo creo que, promovido por el Ayuntamiento, probablemente, dime tú si me equivoco, el primer plano, los planos empiezan a ser interesantes cuando lo que se trata es de tener una función, no tanto de recoger lo que existe, con una función recaudatoria, la que sea, sino con proyectar la ordenación de lo que la ciudad debe ser en un futuro. Y para mí, realmente, creo que el primer plano que se hace con esa intención es el del ensanche
de 1927 y ya posteriormente todos los planos que vienen como base de los posteriores planes generales de ordenación. Este plano de 1927 se sometió a una restauración bastante reciente en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y me parece que se puede consultar, bueno, que está depositado en el Colegio de Arquitectos de Jaén. Luego, el resto de planos de planes generales de Jaén que puedan ser más antiguos, ya a partir del 54, pues yo creo que eso se pueden consultar en el archivo provincial que está en el convento de Santo Domingo. No sé si tú tienes algo más que añadir con respecto a esta respuesta, Fernando. Bueno, no estuvimos viendo precisamente para esta carpeta, tampoco puede decirse que sea un experto conocedor del Archivo Municipal de Jaén, ni muchísimo menos, pero digamos lo que nos salían eran referencias de materiales parciales más que un plano general, digamos, de representación de la ciudad en cuanto tal. Con lo cual, digamos, yo en principio coincido bastante con lo que dice, que ya a partir de 1920 sí es verdad que empiezan a generarse, vamos, y el más importante es el que han mencionado, a generarse ya con una frecuencia. Porque también hay que tener en cuenta que muchas de las ciudades andaluzas en realidad tienen una extensión bastante limitada, tienen transformaciones puntuales de expansión defensiva, etcétera, etcétera, pero el crecimiento exponencial se produce en casi todas y la transformación radical con respecto a lo preexistente de la Edad Moderna se produce ya en el siglo XX, incluso avanzado el siglo XX. Entonces, digamos, no había tampoco esa exigencia, esa necesidad de un instrumento de planificación porque no había esa presión de crecimiento. Luego, hay algunas preguntas más. Perdón, ¿alguien quería intervenir? Había una pregunta, pero de Antón Osamé, que yo creo que se le ha contestado ya, si la obra Planos Comparativos de la Ciudad de Málaga está disponible en algún archivo público para la consulta. Y creo que Manuel Olmedo. ¿Manuel? Aquí estoy. Dígame usted. ¿Sabría si la obra Planos Comparativos de la Ciudad de Málaga está disponible en algún archivo público para la consulta? Así es, lo he contestado vía... En el propio chat. Exactamente. Sí, en la biblioteca del Archivo Municipal de Málaga hay un ejemplar, evidentemente, sí. Y más, perfecto. Algunas cosas más. Bueno, y hay otra pregunta de Ignacio Luis Rivero, a los ponentes, abierta a quien quiera responderla. La idea corriente de la ilustración es una motivación adicional para la creación y ampliación de la cartografía en Andalucía, como en el caso del plano de Olavide de Sevilla. Pues ya que tengo el micrófono abierto, me permito expresar mi opinión. Considero que no, pero yo lo único que conozco un poquito es de Málaga, y en Málaga las motivaciones son, en primer lugar, las obras públicas y, en segundo lugar, y al mismo nivel, la defensa de la población. Después hay que añadir, por supuesto, la cuestión urbanística, pero eso ya es del siglo XIX, no del XVIII. De acuerdo. Vamos, yo también coincidiría en que la ilustración es bastante funcionalista, muy aplicada a las utilidades. Y de hecho el plano de Olavide es resultado de una operación de compartimentación urbana con fines de ordenación, pero en última instancia compaginado con una finalidad fiscal. Sí es verdad también que hay algunos planos que surgen, en el caso de Málaga, el de Carrión de Mula, surge a finales del siglo XVIII, que sí parece que es casi una iniciativa individual, pero quizás de intención comercial. Bueno, pues no sé si hay
alguna consulta, alguna pregunta más. Si no es así, pues simplemente daros a todos las gracias por vuestra presencia. Creo que ha sido una presentación interesante. Tenéis ya a vuestra disposición en la web la carpeta de planos para descarga, para la consulta del libro. Y os esperamos que si queréis engancharos a la próxima sesión, el jueves que viene, encantados por nuestra parte, que se trataría de los planos correspondientes a Cádiz, Córdoba, a Huelva y Sevilla, y que tendrá también una participación que os garantizo que estará bien. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos.